Hola, ¿qué tal? Soy Sigor Campos y sean bienvenidos a otro video de Hoy Leo Esto. Y hoy tenemos al rey del terror con una de sus novelas más famosas. Estoy hablando de It, de Stephen King. It, novela de Stephen King publicada en 1986. Narra la historia de un grupo de niños que se enfrentan a una entidad malvada que vive en su ciudad, en Derry, Maine, para variar, ¿no? Historia de Stephen King situada en Maine. Y realmente esa trama, la trama que vemos en It, no es más que un conducto, ¿no? Es la vía por la cual Stephen King escribe una de las historias más maravillosas que hemos tenido en la literatura y por supuesto en la enorme bibliografía de uno de los autores más grandes de nuestra época, como es el señor Stephen King. Bueno, It nos cuenta la historia de 7 chicos, ¿no? Un grupo de amigos que se hacen llamar The Losers Club y que se enfrentan a esta entidad que viene del espacio, viene de otra dimensión y al estar en la Tierra toma la forma de un payaso, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en eso, le llaman muchos el payaso eso. Eso no es el payaso es Pennywise. Es una de las formas que toma It. It es la entidad. Y sí, es una especie como de demonio cósmico que los niños se enfrentan, ¿no? Pero realmente Stephen King, de nuevo, utiliza esta historia de terror que sí tiene elementos de terror bastante poderosos, ¿no? Y sí hay momentos en los que uno dice, sí hay cosas muy creepy en el libro. Pero lo chistoso es que lo más creepy que hay en It de Stephen King ni siquiera es It o Pennywise o nada de eso. Lo más creepy son las personas. Y lo que hace Stephen King es que utiliza a estos 7 personajes, ¿no? Losers Club, ¿no? A Beverly, a Bill, a Mike y a todos los demás, a Eddie, ¿no? Que los utiliza como una manera de hacer 2 cosas. Número 1, construir una ciudad como Derry, Maine, que tiene un lore súper profundo y te cuenta toda la historia de Derry de una manera súper profunda y súper bien explicada. En gran parte por eso el libro es tan largo, ¿no? Por eso es un libro de más de 1000 páginas, porque Stephen King te va a contar toda la historia de Derry, Maine, toda la historia de cada uno de los personajes, desde que son niños hasta que son adultos, ¿no? Y es una historia que se tarda 27 años en contarse. Entonces, 27 años. A diferencia de las películas, que no sé si han visto, ya sea la de Tim Curry, ¿no? O la de Skarsgård. A diferencia de las películas que dividen una parte para los niños y otra parte para los adultos, y en las más nuevas, ¿no? Que es una película para los niños y una película para los adultos, It en la novela se maneja de manera diferente. La novela lo maneja de una manera en la que te va a contar primero un capítulo de los niños, luego un capítulo de los adultos, luego otro de los adultos, luego otro de los niños, luego así, porque tiene... Es un orden diferente el que tiene It, porque está dividido por partes. Y al estar dividido por partes, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Capítulo 7, The Dam in the Barrens. Este es de los niños. Y aquí está la parte 1, ¿no? Aquí termina. Luego está la parte 2. Y así lo va dividiendo Stephen King. Y eso lo hace bastante digerible. La verdad es que el hecho de que esté dividido por partes y el hecho de que esas partes estén divididas en partes más pequeñas, que es algo que siempre hace Stephen King, lo hace bastante digerible. Y es una historia fácil de seguir, la verdad. Creo que a pesar de que tiene muchos personajes, los personajes están tan bien establecidos y Stephen King hace un trabajo tan bueno con los personajes que la verdad es muy fácil de seguir. Y la prosa de Stephen King no solo es fácil, sino que hay algunas partes en las que es muy bonita. Escribe cosas preciosas Stephen King en It. Y yo creo que es un libro que tiene una reputación bastante extraña por algunas cosas que discutiremos en
unos momentos. La primera parte que creo que no le ayuda mucho a la reputación a It es la longitud. Es un libro gigantesco, es enorme y con un final que hay mucha gente a la que no le gusta. A mí me pareció bastante bueno el final, nada más que sí me deprimí un poco porque sí sentí que iba a extrañar a los personajes porque, digo, o sea, después de leer esto es un poco difícil no extrañarlos, ¿verdad? Pero a mí me parece que está muy bien construida la historia. A mí me parece que es una historia que se basa en los personajes. Y es por eso la mejor historia que puede escribir Stephen King, ¿no? Este coming of age que escribe Stephen King. Stephen King es el rey del coming of age, ¿no? Y aquí no tienes una ni dos, tienes 7 coming of age con los losers, ¿no? Y es una completa maravilla cómo maneja cada uno, como uno pensaría que con 7 personajes principales te vas a perder un poquito o te vas a confundir. King los establece de una manera tan buena y tan precisa que es imposible que te pierdas leyendo It con los personajes. O sea, desde cómo hablan, puedes saber perfectamente quién es. Por ejemplo, Richie Tozier. Richie Tozier tiene una manera muy característica de hablar. Eddie Kasprak, ¿no? Que siempre está preocupado. Tienes a Bill con su tartamudeo, ¿no? Tienes a Beverly que es como muy directa, muy segura de sí misma. Tienes a Mike Hanlon que es un cuate que cambia muchísimo cuando crece, ¿no? Y así vas conociendo muy bien a los personajes. De hecho, una de las cosas más tristes que uno tiene terminando It es el hecho de que ya no vas a poder interactuar con estos personajes maravillosos como son los losers, ¿no? Que son estos 7 chicos con los que te quedas. La verdad es que sí te quedas con estos niños. Yo creo que la representación de los personajes, eso sí, de vuelta a la película de 2017 dirigida por Andy Muschietti, me parece que están bastante bien representados. Creo que se hizo un buen trabajo. Los chicos hicieron un gran trabajo de actuación también, creo. Digo, ahí sí es mi opinión, no vale mucho porque odio la actuación, pero creo que están bastante bien representados los niños en la película basada en la novela. Sobre otros personajes, bueno, ahora vamos con esos otros personajes. Por los antagonistas aquí, ¿no? Yo creo que It es el antagonista principal, es el antagonista del cual la novela lleva el nombre. Sí llega a hacer algunas cosas que son como muy clásicas de terror, y el gran poder que tiene It es que es una identidad que desconocemos su forma pura hasta el final del libro. Lo que hace It es que es una criatura que cambia de forma y se transforma en aquello que su víctima teme más, ¿no? O sea, digamos que a mí lo que más miedo me da son los hombres lobo. Entonces It se va a convertir en un hombre lobo para espantarme. ¿Qué hace It? It es una entidad que se alimenta del miedo, ¿ok? Pero no solo se alimenta del miedo, sino que también se alimenta de los niños. Entonces, It lo que hace es que se come a los niños, pero los asusta primero porque, según lo que explica Stephen King, el miedo es como lo que le da sazón a la comida de It, que son los niños. Entonces, por eso tiene que utilizar el miedo. Y el miedo es uno de los, yo diría, el tema principal que trata Stephen King en esta novela, si no es que uno de los temas principales, y lo maneja de una manera maravillosa, porque no solo maneja el miedo de algo, ¿no? de un monstruo o de un objeto, de algo, ¿no? Sino que maneja el miedo desde los traumas. Y, por ejemplo, uno de los personajes que más me gustan en toda la novela, quizá mi personaje favorito de toda la novela, es Beverly. A Beverly tiene una relación bastante fea con su papá. El papá de Beverly es un tipo muy violento. Es un tipo que digamos que abusa de ella en muchos sentidos. Y una de las cosas que utiliza It para atacar a Beverly, para atacar sus miedos, es al papá, ¿no? A Al Marsh.
Y la manera en la que lo hace Stephen King es extraordinario, es magistral como Stephen King crea esta relación de los personajes, de los niños con sus papás, porque, por ejemplo, en otra ocasión, otro de los personajes a los que acosa It es a Eddie. La mamá de Eddie es una señora que lo tiene aquí todo el tiempo. Y una de las cosas que más miedo le dan a Eddie es el hecho de que son las enfermedades, ¿no? Eddie está aterrado de las enfermedades, de hecho siempre trae un inhalador, ¿no? De asma. Y una de las cosas que hace la mamá de Eddie es que le da medicamentos a modo de placebo. Y es interesante porque la manera en la que It ataca a Eddie Kaspbrak, es convertido en un leproso. ¿Qué le va a dar más miedo a un niño que ha vivido toda la vida pensando que está enfermo y que su mamá le ha estado diciendo que no hagas esto porque te vas a enfermar y ten estas pastillas y que estas pastillas te van a hacer sentir mejor y todo esto? Este niño sobreprotegido por el área de la salud. ¿Qué le va a dar más miedo que un leproso que además le está ofreciendo sexo oral al niño? Es una escena bastante perturbadora, la verdad. It tiene un poco de todo. La verdad es que tiene un poco de todo. O sea, no es un libro que yo recomendaría para gente suavecita, gente que se asusta fácilmente, gente que no es cualquier cosa. Tenemos esta relación también que tiene Beverly con su papá. Es muy extraña. El papá de Beverly está muy loco. Es uno de los personajes más creepy que hay en todo el libro. Y eso es una de las cosas que hace muy bien King. El hecho de que sí te voy a mostrar un monstruo. Te voy a mostrar a esta entidad cósmica que lo primero que hace es arrancarle el brazo a un niño de 5 años y llevárselo a las alcantarillas y ahí lo mata. No es eso. O sea, y tampoco es que se convierte en un hombre lobo, y tampoco es que se convierte en el leproso y que se convierte en todas estas cosas. El monstruo de la historia no es It. O sea, sí está ahí y sí está presente, pero It no es realmente el monstruo de la historia. Bueno, y entonces, ¿cuál es el monstruo de It? Muy sencillo, el monstruo de It son los humanos, son las personas. Tenemos aquí, en este libro, he leído yo creo que son principalmente tres personajes que son de las cosas más espantosas que he leído en toda mi vida. Uno es el papá de Beverly, con esta relación extraña que tiene con Beverly, que el tipo es muy extraño. Otro es Henry Bowers. Henry Bowers es uno de los bullies, ¿no? Hay un grupo de bullies, ¿no? Está Belch Hoggins, está Henry Bowers. Y sí, o sea, los bullies son una cosa bastante impresionante. Henry Bowers es un psicópata, así de sencillo. No hay de otra. El tipo es un psicópata. Siempre trae una navaja y es uno de los bullies, ¿no? Que los bullies son como una parte importante en muchos libros de Stephen King, ¿no? En este momento puedo pensar, por ejemplo, en Carrie. Pero en It los lleva a otro nivel. Los lleva a otro nivel porque no solo son bullies, también son unos psicópatas. Especialmente Henry Bowers y Patrick Hockstetter, ¿no? Henry Bowers es un psicópata, sí. Es un cuate que sufre de violencia doméstica. Es una víctima de violencia doméstica de parte de su papá, que trabaja además en el departamento de policía de Derry, ¿no? De la ciudad de It. Y
Henry Bowers, su mejor amigo, es básicamente una navaja. Realmente es interesante la manera en la que lo maneja Stephen King, porque hace algo muy inteligente. En el momento en el que va desarrollando a Henry Bowers, la manera en la que se va volviendo cada vez más loco. El tipo acaba en un manicomio, pero se va volviendo cada vez más y más y más loco Henry Bowers. Y entonces tú lo vas notando, y ahí es cuando se siente realmente la verdadera amenaza, ¿no? Que es Henry Bowers. Porque empieza bastante normal, ¿no? El tema de aventarse piedras y lo que sea. Pero el tipo empieza a hacer cosas bastante peligrosas, y al final se convierte literalmente en un homicida. Y acaba en un manicomio. Porque pues así está la cosa, ¿no? Con estas personas en Derry. Que Derry es un lugar que está prácticamente maldito por la entidad de It. Y llega incluso a haber una interacción entre It y Henry Bowers. Un capítulo bastante interesante. Y en este capítulo, It le dice a Henry Bowers básicamente que tiene una misión para él, y esta misión es deshacerse de los niños del Losers Club, ¿no? Los 7 niños principales de esta novela. Por supuesto, otro de los personajes más perturbadores que escribe Stephen King en esta novela es a Patrick Hockstetter, ¿no? Patrick Hockstetter, yo creo que no existe un monstruo que pueda escribir Stephen King que sea más perturbador que Patrick Hockstetter. Está muy loco, muy loco. Es un cuate que hace ciertas cosas con animales bastante desagradables. Y sí, o sea, yo creo que si fuera a hablar de It como una recomendación, y si fuera a recomendar It, tendría mucho cuidado a quien se lo recomiendo, porque es un libro que sí tiene una cantidad absurda de trigger warnings. Y justamente vamos a hablar acerca de una de las partes que a mucha gente le puede parecer extraña. Yo prefiero tomarlo desde un punto de vista simbólico. Pero sí, vamos a tocar el tema de esa parte de It. A ver.
pero hermosa al mismo tiempo, ¿no? Eh, hay una parte en la que la tortuga, el enemigo cósmico de It, la tortuga habla con los chicos y les dice... Lo que les dice es una de las cosas más lindas que he leído en cualquier novela. Es precioso lo que les dice Matt Turing a los niños. Creo que también hay conversaciones entre los niños que son hermosas. O sea, hay conversaciones entre Beverly y Bill, entre Ben y Beverly, ¿no? La mayoría son con Beverly. Beverly es un gran personaje. Y Bill con Audra, ¿no? Con su esposa. También tienen conversaciones muy buenas. Mike Hanlon con su papá. Y es eso, ¿no? Stephen King demostrando cómo es un maestro para los personajes. Y es eso, o sea, yo creo que It es un libro que se nutre mucho de muy buenos personajes. No le sobra ni le falta ninguno. Los personajes son perfectos en It. Quizá la manera en la que se desarrollan en ciertas cosas no son perfectos, pero el hecho de que estén ahí, todos son necesarios. Creo que es donde fallan un poco las películas. Sobre todo la de Muschietti, creo que falla mucho con Stanley y con Mike. Porque Mike al final es un personaje súper importante. Y Stanley también tiene sus momentos importantes. Actualmente se habla mucho del tema de la inclusión, ¿no? De que tienes que tener básicamente un checklist a casi una persona de cada raza, ¿no? Y aquí no solo es el hecho de que Stephen King es muy variado con sus personajes, y es muy variado con el hecho de cómo los va introduciendo la historia y de todos los backgrounds, ¿no? que hay, sino que también trata mucho esos temas, ¿no? Hay muy pocos personajes negros en Derry, pero te explica toda la historia. Hay una cantidad de historia de Derry que te mueres. Y te explica toda la historia de por qué hay tan poquitas personas negras en Derry, ¿no? Te explica por qué el racismo es tan común en Derry, te explica por qué hay tantas cosas así. Y todo tiene este background histórico, ¿no? Que hace que te conectes más con la historia porque tiene sentido.
Eh, pero cuando están todos, pues, ¿qué va a hacer, no? ¿En qué se va a transformar? Porque todos le tienen miedo a algo diferente, ¿no? El papá de Beverly, pues, no le va a dar miedo a Ben, ¿no? Pero eso es algo que logra muy bien Stephen King, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes méritos que tiene King en esta novela. Al momento de tratar el miedo y de cómo cambia ese miedo, ¿no? Porque ya que son adultos los losers, cambian los miedos. Ya no le tienes miedo a un monstruo, ya le tienes miedo a otras cosas, ¿no? Cosas que son más realistas, ¿no? No solo el monstruo, sino que el monstruo se convirtió en hipotéticas, ¿no? En situaciones hipotéticas. Y eso también es algo que aprovecha mucho It para acosar a los losers. Y lo hace de manera bastante inteligente, y por supuesto lo hace de manera bastante inteligente al momento de escribirlo, King. Yo creo que aquí donde realmente destaca este trabajo de personajes que hace Stephen King es en el hecho de que, a pesar de que sí lograron superar sus miedos, cuando ya son adultos, esos miedos siguen ahí, no han sido totalmente superados. Y hay traumas, y hay miedos, y la manera en la que Stephen King maneja los traumas adultos generados en la infancia es otra cosa brillante que hace el señor King en esta novela. Pero bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Yo sé que ya me tardé un montón, pero es un libro de más de 1000 páginas con muchísimos temas súper importantes, y la verdad es que no esperaba un video más corto. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Déjame en los comentarios si ya leíste It, qué te pareció, qué opinas, si quieres darle una calificación. No olvides dejar un like, checar los otros videos, suscribirte si no estás suscrito. Me puedes seguir en redes sociales como Hoy Leo Esto en Instagram, y nosotros nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego.